Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Hoy día queremos contarles que nuestro invitado es Carlos Aedo Casarino. Él es actor, es dramaturgo y es director de teatro. Además es creador del Teatro del Aporte. En este teatro trabaja con diversos grupos y comunidades, especialmente con adultos mayores. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa. Bueno, gracias a ustedes, a ti, a todo tu equipo por también invitarme. Carlos, actor, dramaturgo y director de teatro. Cuéntame las distinciones. Las distinciones. A ver, bueno, partiendo por lo común, la familia que digamos que lo sustenta es que son ramas artísticas que están insertas en este caso en un lugar común que puede ser el escenario. El dramaturgo escribe, ¿no? Como las historias. El drama, la obra, ¿no? El actor, bueno, es quien las interpreta, ¿no es cierto? ¿cierto? Quien le pone carne a estas historias. Y el director es quien tiene una visión de afuera de estos dos roles para poder articular de mejor forma esta composición escénica, esta obra de teatro. Bien. Sí. ¿Y la actuación? ¿Cómo llega a tu vida la actuación? ¿Cómo llega? A ver, yo siento que hay una necesidad, primero que todo, ¿no? De querer contar, de querer saber un poco sobre mi identidad, de querer revisarme, de querer como reconocerme. Por lo tanto, el hecho de ser actor es un lugar en donde yo me puedo como quizás disfrazar, por poner un nombre. Por poner un nombre, sí. Claro. Y ir encontrando lugares en que quizás a mí me hacen sentido y me resuenan. Perfecto. Donde justamente ese ejercicio hace cuestionar y también reflexionar en torno a quién soy yo. ¿Quién soy yo? Claro. Por lo tanto, es un lugar de, no sé si la palabra es correcta, terapéutico, Sí. o de una búsqueda, pero lo es. Lo es Perfecto. totalmente, una búsqueda de desarrollo personal inmensa. Inmensa. Sí. Sí. Carlos, ¿y cuándo nace este deseo de búsqueda de identidad? Yo diría que quizás en forma no consciente desde muy pequeño. Ya. Eh, ¿Tú eres hijo número? yo soy el segundo de 3 hermanos. Perfecto. Claro, el del medio. Ajá. Y desde pequeño siempre tuve inquietudes, ¿no? Como sobre todo en la época como de adolescencia. Ya. Esas inquietudes iban relacionadas siempre como a la libertad. ¿Qué significaba la libertad? Okay. Y por ahí fui indagando profundamente hasta ahora, estos tiempos ya de madurez, ¿no? Ajá. De darme cuenta y qué significa la libertad para mí. Cuando chico, no sé, uno partía desde lugares muy básicos, como por ejemplo decirle a mi padre qué significa la cárcel, ¿no? Y pasábamos siempre como afuera de un recinto penal, y a mí me gustaba mucho como observar los recintos penales. Me hice una especie como de fanso fanático de las películas de cárceles, Ya. de fugas, por ejemplo. Ajá. Y después fui entendiendo que había algo más profundo, ¿no? Como de solamente encantarme como sobre estos lugares que guardan vidas. Como de reclusión. De reclusión, claro, y que tiene mucho que ver con este encierro y, por cierto, la libertad, ¿no? Sin duda. Por lo tanto, mi camino después fue inclusive a los 23 años aprox,
ingresé a un recinto penal, en Ya. ese entonces la cárcel de Puente Alto, para poder investigar sobre un personaje que yo debía realizar, Ya. personaje como actor. Ajá. Y ahí me quedé 12 años, no privado de libertad, Privada. Libremente, elegido libremente. elegido libremente, entre comillas, porque finalmente, bueno, ahí ya empiezo a profundizar mucho más qué es lo que significa la libertad. Hasta una persona encerrada puede también sentirse libre. Pero empecé a hacer talleres y cursos dentro de los recintos penales. Perfecto. Y estuve unos 10 años, 12, haciendo cursos en varios recintos penales de la región metropolitana, encantándome por los recintos penales, y me sentía muy perteneciente además dentro de esos recintos. Ajá. Paradójicamente a veces me sentía inclusive más seguro que en el medio libre, como dicen, ¿no? Después, El medio libre. en el medio libre es como el fuera. concepto técnico, claro, Ya. que se utiliza en los recintos penales para diferenciar quienes están recluidos, encerrados en este caso, privados de libertad, y quienes están afuera en el medio libre, ¿no? Okay. De esa forma por lo menos lo categorizan. Perfecto. Y bueno, y después de eso yo dejé de trabajar en los recintos penales porque quise incursionar también, como en el caso de las personas mayores, por ejemplo, trabajar en teatro con personas mayores y con otros segmentos sociales. Ya. Siempre segmentos sociales que tengan un lugar en común en relación a la segregación, ¿no? A la exclusión, un poco a la heterotopía, ¿no? Ajá. Pero siempre dándome vuelta a este concepto de libertad. ¿Qué significa? Y hoy en día ya he ido como entendiendo quizás, o me hace sentido más entender que la libertad está relacionada a la aceptación de uno mismo, ¿no? Pero para aceptarse uno mismo debe también tener una noción por lo menos de quién es uno, ¿no? Y eso es un camino también profundo y largo Hondo. y hondo, pero mientras más uno va aceptando por lo menos las propias carencias o dificultades que uno, o más bien no habilidades, ¿no es cierto? Uno también va encontrando espacios más libres. Perfecto. ¿No? Más confortables y que el cual me hace mucho sentido ese lugar, ese concepto de libertad. Sin duda. Claro, toda una búsqueda, ¿eh? Toda una búsqueda, sí, bien profunda. Carlos, y pensando a propósito en esto de que tú dices de la aceptación de quién es uno, Sí. ¿qué traes de tus familias de origen, de tus respectivos linajes materno y paterno? Bueno, un sinfín de cosas. Por ejemplo, de mi padre traigo algo romántico, Ya. ¿no? Él vive en la nostalgia. Vive en la nostalgia. Sí, él vive en la nostalgia, en los mundos del querer esperar algo pero que no llega, ¿no? Lo romántico, sobre todo desde el punto de vista artístico, el arte escénico, se entiende no como lo romántico como asociado solamente al amor, ¿no? Sino que justamente a lo que se desea pero no se obtiene, ¿no? O sea, es muy difícil de obtener. O algo que existió en algún punto y se recuerda y se retrotrae a... Claro, es muy probable que eso que existió antes y que uno lo añora, ¿no es cierto? Y que entra la nostalgia, es porque uno quizás quisiera revivirlo de nuevo, pero no se puede. Ajá. Por lo tanto hay un deseo perdido ahí. Y ahí entra lo romántico, donde sí hay una personalidad, por cierto, más sufrida, ¿no? Donde uno entra en estos, melancólica, donde uno entra en estos lugares. Y sí tengo de eso. Esa hebra. Sí, tengo esa hebra. Que no hay que, sin categorizarla desde un lugar negativo ni positivo, porque sí hay un lugar muy interesante de ser romántico, pero también, bueno, también hay un lugar un poco masoquista, ¿verdad? De mi madre, bueno, quizá ahí voy pasando en padre, madre, voy haciendo, ¿no es cierto? Sí.
De mi mamá tengo algo, creo yo, que me evoca algo que es la sensibilidad, algo de piel, algo cariñoso, Ajá. afectivo. Ok. Aunque ella hace poquito conversé con ella y me dijo que ella no se considera así. Sin embargo, la vivencia, la experiencia que yo tuve con ella desde mi infancia es que ella siempre fue muy cariñosa. En lugares como de cuando uno va a conciliar el sueño, siempre estuvo ahí, con juegos imaginarios para yo poder dormir, a través también del cariño muy de piel. Por lo tanto, yo sí de eso rescato mucho de ella. Yo Como la también intimidad. de la Como... intimidad, yo soy muy así, yo soy papá. Ajá. Un hijo de 8 años, se llama Pedro. Pedro. Sí, Pedro, así, mi vida, así, un rico. Y claro, yo soy muy así con él. Yo me reconozco así también muy con él, muy cariñoso también. Eh, y, y bueno, no sé, hay muchos aspectos, muchos aspectos. Mi papá, por ejemplo, hay un lugar también como del trabajo, ¿no? De que él le da una significancia tremenda al trabajo. ¿A qué Y se dedica tu padre? es abogado, Abogado. claro. Es abogado. Y también, de cierta manera, de parte de él y de parte de mi mamá, también hay muchas proyecciones desde los miedos y temores que uno hereda, ¿no? Y que uno también replica, consciente ahora por cierto, para poder también asumir esos lugares y poder de cierta forma enfrentarlos. Como también otros lugares también que, que son muy bonitos, ¿no? Como esto del arte que yo tengo. De cierta manera, esta búsqueda también uno la reconoce por lo que ellos también me entregaron. Ajá. Eh, ¿Y de qué hebra viene el arte? ¿De qué zona? a ver, Respecto de las familias de origen respectiva. aquí lo podría, a ver, lo podría decir de varias formas. Ajá. Por un lado, un camino que es más figurativo, más tangible, que es que mi mamá siempre, por ejemplo, nos llevaba a ver quizás ballet, ópera o qué sé yo, estaba muy preocupada como con nosotros también poder ver como hijos espectáculos. Mi papá también, por cierto. Mi papá le gusta mucho el cine, cinéfilo, no se pierde ninguna película, aunque esté muerto de cansado igual va al cine. Eh, este, es muy bonito reconocer eso en él, sabe mucho de cine. Eh, y por otro lado, también esta beta artística, mi abuela también creo que contribuyó bastante en eso. Yo era de los que estaba en su cocina y escuchaba en el cassette de El Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no? O la zarzuela o no sé qué sé yo. Como la música. Siempre la música estaba en la cocina de mi abuela. En la cocina. ¿No? ¿Materna? ¿Abuela materna? Abuela materna, sí. Ya. Poquito en la casa de nosotros con mis padres, pero sí mucho en la casa de mi abuela, ¿no? Y después yo creo que hay una beta interesante porque también me interesa el arte y esta búsqueda artística justamente por encontrarme yo mismo, ¿no? Ajá. Y ahí, por cierto, creo yo que hay un lugar de una especie de carencia o vacío dentro de mi formación, Ajá. ¿no? Ya sea como desde la infancia, con la adolescencia, que hace que yo al no tener esos lugares de respuesta, de presencia, de qué sé yo, hace que yo pueda también buscar o reencontrarme después o encontrar esta respuesta a través del arte. Perfecto. Claro. ¿Y mamá a qué se dedica o dedicaba? A mi mamá, ella estudió asistencia de párvulo. Ya. Siempre me gustaron mucho las guaguas, ¿no? Los niños, las guaguas. Claro. Y ella estudió eso y ejerció un año. Ya. Sí, se dedicó un año
Después tuvo su primera hija, luego nací Tu yo, hermana luego mayor. exacto, mi Ajá. hermana mayor Paula, yo y luego Andrea. Por lo tanto, ella siempre nos ha explicado que lamentablemente tuvo que dejar o postergar un poco, ¿no es cierto?, para nuestro cuidado, y que, bueno, uno hoy en día ya se lo agradece, todo lo que ella, bueno, nada, pues, tuvo que dejar para poder hacer, ¿no?, otras cosas. En este trabajo que es inmenso cuando se cría, ¿no? Y que lamentablemente no es remunerado o a veces no reconocido. Sobre todo en los segundos. Sobre todo en lo segundo, claro. Mm. En una sociedad, claro, que a veces como que invisibiliza eso cuando es tremendo. Ujú. Y mi padre, bueno, como ya había dicho, es abogado. Sí. Claro, abogado laboral. Por tanto, él lleva todo este lugar como también de la ley, de la normativa, ¿no? Como Sí. y de la culpa, muy fuertemente. Mi mamá también un poquito de la culpa. Y ahí podemos entrar en un tema muy interesante también, de cómo nosotros como hijos vamos también heredando esta especie de culpa, estas morales, ¿no? Estos lugares también que vienen, creo yo, muy heredados también de una religión, en este caso católica, que ellos también profesaban, ¿no? Y que hoy en día ya no creen, en verdad. Pero sí, ahí está, ahí hay un lugar. Sí. Sí. Es interesante esto a propósito de padre abogado y el interés por los penales, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, hay como un... Sí, ahí Hay un puente. hay un puente. Hay un lugar sí. ahí, claro, como de vivir o pagar las culpas, ¿no? Las penas. Las penas. Las penas del infierno. Las penas del infierno, claro. Sí, me acuerdo de yo le preguntaba, ¿no? Como a mi papá, desde esa ingenuidad. Papá, y mira, ¿me puedes contar más de qué trata una cárcel? ¿No? Cuéntame un poco más, todas las inquietudes que uno va teniendo, ¿no? Y él siempre me respondía así como, bueno, si te interesan las cárceles, entonces tienes que caer preso. O cosas así, ¿no? Como desde un lugar en donde uno esperaba, no sé, un poco mayor de psicología o pero claro, él se complicaba, ¿no? Claro. Como no sabía qué responder, que él asociaba al tiro, porque a mi hijo le interesan las cárceles, quiere decir que quiere ser delincuente, que no sé qué, cosas así, ¿no? Carlos, ¿y qué dijeron tu papá cuando tú decidiste entrar en la escuela de teatro? Mira, ¿sabéis qué? En ese sentido yo siempre fui muy... La verdad es que no tuve mayor problema como a veces se suele conocer las experiencias en donde dicen, no, es una carrera que no te va a dar para comer, qué sé yo, va a estar... Chao. La verdad es que siempre sentí apoyo. Okay. Desde un punto de vista por lo menos económico, que eso es gran cosa. Sin duda. Sin duda. Y en el fondo ellos siempre se dieron este espacio de que si es que a mí me hacía sentido algo, probar y no cuestionarlo tanto. Genial. Sí. Genial. Sí, es genial. ¿Cierto? Sí, desde ese punto de vista... Es como si te interesan las cárceles, ándate preso. Si te interesa el teatro, entra a la escuela de arte. Nunca lo había pensado así, algo, ándate preso, que está bien, ¿eh? Sí, claro. Genial. Qué bonito que uno empieza como a revisar las miradas que uno puede tener de su propia historia. Sin duda. Y claro, uno lo puede mirar como de una forma mucho más amable. Ajá. Sí. Sí. ¿Y qué ha significado, Carlos, los personajes para ti? Los personajes como actor, como intérprete, ¿no? ¿Te refieres? Como tú quieras. Como yo quiera, claro. A mí me parece que significan un lugar de protección, ¿no? Como un lugar donde uno también pueda volver a distanciarse,
para tomar respiro Okay. y volver a entrar en uno mismo, ¿no? Por lo tanto, son lugares que creo yo que todos tenemos también. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, no sé si me vaya mucho el tema, pero me decía cuando chico, siempre como relaciónate con alguien de tu mismo nivel. Ya. Y yo en esa época yo decía, ¿Qué significa ¿qué significa eso? mi mismo nivel? ¿Cuál es el mismo nivel? Y decía, a ver, ¿y cuál es mi nivel? ¿Cuál es mi nivel? Tremendo, ¿no? Entonces, ahora después del tiempo, uno puede como dimensionar todo lo que puede repercutir, ¿no es cierto? Como que a uno le puede como resonar esa tremenda, impactar, ¿no? Esa tremenda frase. Uh-huh. Y que hace que uno sin duda pueda ponerse en crisis, ¿no? Desde el punto de vista identitario. Pero esa misma frase me lleva a los personajes, Ya. ¿no? Como a este experimentar identidades, Perfecto. muchas identidades, ¿no? ¿Y cuál es tu vínculo con ellos, con los personajes? Uy, mira, yo soy como tan apasionado, tan intenso, que a veces me gusta este lugar como de locura, ¿no? De acercarme demasiado. Y en eso acercarme demasiado, uno llega a estos extremos, por ejemplo, que si es que uno tiene que hacer un personaje de una persona privada de libertad, de poder ir y pedir una solicitud para poder entrar a un recinto penal, o que eso en realidad lo hacen muchos actores desde la observación, ¿no? Pero lugares más como más limítrofes, no sé, más exponerse un poco más. Por ejemplo, me acuerdo que una vez me tocó hacer un personaje, 3 personajes pequeñitos de víctima. En ese tiempo había una obra que se llamaba Verde Oscuro, que hablaba sobre el abuso de... Nada en relación a lo que está pasando ahora, pero era como del abuso de carabineros, ¿no? Entonces así se llama, Verde Oscuro la obra. Verde Oscuro. Claro, esto hace unos 10 años atrás, un poco más. Y yo tenía que hacer a 3 personajes víctimas, en el fondo, que como te pillamos por sospecha y te encerramos en calabozo y te torturamos, no sé qué, o abusamos, ¿no? Y hice, ponte tú, un personaje chiquitito de un travesti, otro de un rapero, ¿no? Y otro como de un joven en situación de calle, muy propenso ¿no? a entrar y salir de las cárceles, ¿no? Como Muy vulnerable, tremendamente. Entonces se me ocurrió cómo puedo indagar en el dolor humano. Porque en la obra me cometían agresividad, maltrato, abuso, y yo tenía que interpretar ese dolor lo más fielmente posible. Sentirlo. Claro. Indagué por los 3 mundos. El lugar, ¿no es cierto?, de conocer el mundo del travestismo, y así fui indagando, pero me llevó a pedir una solicitud a la posta central. Ajá. Para poder estar en la posta central en las noches donde más entran, ¿no es cierto?, casos de accidentes y ver cómo se manifestaba el dolor, así en forma bruta, ¿no? Uh-huh. Como el dolor físico, exacto, agónico, ¿no? Agónico, primero entenderlo desde ese órgano. Y bien, y ahí me fui a instalar allá, me pasaron una bata, me acuerdo. Los doctores de ahí me dijeron, tiraban la talla, ¿no? Me decían, doctora Edo, me decían a mí. Doctora Edo, ¿cómo está usted? Este es el otro caso. Ellos sabían que yo estaba por una observación, pero para ellos era como un juego. Y me acuerdo que, claro, llegaron casos tremendos donde la agonía del dolor salía con todo su ímpetu. Ajá. Entonces, esto de llevar como la actuación tan a fondo, me gusta, porque también me hace conocer, o siento yo que me hace conocer, a veces desde una superficialidad, pero a veces no.
A veces no es solamente una superficialidad, sino que también entro en lugares en donde a mí me hacen profundizar también conmigo mismo, conocer más. Y de ahí podría hablar que también ya hace un par de años atrás yo empecé a reconocer un lenguaje propio, una técnica propia que me hace sentido llevarla a escena, que es el teatro documental y el biodrama. Biodrama. Claro. Ya. Sí. ¿Qué es eso? El biodrama son las biografías de las personas puestas en escena, ¿no? En el escenario. Por lo tanto, yo, si estoy en escena, yo voy a contar aspectos de mi vida y el público va a escuchar aspectos de mi vida, ¿no? Eso se transforma en un tesoro dramatúrgico finalmente y es una obra de teatro. Y eso... Con guión y todas esas cosas, ¿no? Claro, el guión lo podemos entender que es como un orden finalmente de qué cuento primero y después qué sigue y después qué termina, pero en este caso, de vivencias. Sin ¿no? duda. Entendiendo que Estoy pensando en lo que tú explicaste primero a propósito de la dramaturgia. Ajá, claro. Claro, eso, claro, hay un orden, hay una articulación de todas formas. Porque en el teatro siempre pueden haber muchas cosas que contar, pero en este caso hay que enfocarse en qué uno, en este caso, quisiera contar, ¿no? Pero lo hace a través de las biografías de las personas como un gran tesoro. Siempre está esta frase que a uno le hace mucho sentido día a día, que es la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Claro, el teatro es ficción, pero al llevar las biografías de las personas a escena, de cierta manera eso muta un poco al enfrentarse con una realidad que no está tan disfrazada. Sin embargo, al entrar en un espacio escénico, también muta un poco porque pasa a tener tintes de ficción. Perfecto. ¿Sí? Y ahí podemos entrar en todo claro, como en una profundidad qué es ficción y qué no, ¿no? O sea, hasta esto puede ser ficción. Y el teatro documental, que esta otra técnica, es que apoya estas biografías, ¿no? Las vidas que están siendo relatadas, las apoya con archivos, archivos significativos de la misma persona, por ejemplo. Entonces pueden ser fotografías que tiene la persona, elementos, objetos, exacto, ¿no? Que eso va en el fondo apoyando, colaborando en contar la biografía o la vivencia. Y ahí he hecho 2 montajes con esa técnica y ahora voy por un tercero que me tiene muy contento. Genial. Feliz. El primer montaje fue hablar sobre 9 personas mayores de la comuna de Puente Alto. Esa obra se llamó Club Social. De ahí nació mi compañía, que se llama una compañía de teatro, que se llama también Club Social. Le puse el mismo nombre, ¿no? Como de la primera obra. Y esta es una obra que hasta el día de hoy ha tenido funciones, donde se invitó a 9 personas mayores de la comuna de Puente Alto sin tener ninguno de ellos 9 alguna experiencia artística. Que eso es otra cosa muy interesante también, particular de mi trabajo, de invitar no actores de formación, sino que a cualquier persona. Claro, también como que el escenario pueda también ser un lugar para todos y no solamente para algunos. Perfecto. Hay un lugar político también, ¿no? Social profundo en tratar de poder generar eso donde siento yo que hoy en día cobra más sentido. Sí. Sobre todo cuando las instituciones están tan desacreditadas hoy en día y los actores y el teatro también es una institución. Por lo tanto, el darle un escenario a las personas, a los intérpretes, se le llama elenco ciudadano. Elenco ciudadano. Claro, es como un nombre que se le ha puesto. Es fantástico, sí. Y después de contar la vida de esas nuevas personas mayores,
en torno a un club social, ¿no? Que van jugando cartas, van hablando de sus vidas, haciendo toda una revisión de lo que se arrepienten y de lo que no se y de las cosas que han hecho y un sinfín de cosas. Entonces esta obra se articula en eso y después pasamos 2 años después a hacer una obra con inmigrantes. Ya. Que se llama 40.000 kilómetros y es una obra que también cuestiona este lugar de pertenencia, cómo la sociedad también, la mirada social que tenemos sobre la inmigración y sobre nosotros mismos, ¿no? A la hora de hablar sobre un otro, de la otredad, tratamos de hacer como un cuestionamiento con respecto a la clasificación, ¿no? A propósito de los juicios, los a prejuicios, propósito de los ¿no? juicios, los prejuicios, fundamentalmente el trabajo apela mucho a eso, A ¿no? eso. A ese trabajo de cuestionar un poco sobre cuando segregamos sobre los prejuicios, por ejemplo. Y ahora lo que me tiene más contento es que después de años de investigación sobre una temática que me mueve mucho, que es hablar sobre la precariedad de las personas mayores ¿Ya? y sobre la invisibilización que tiene la sociedad en relación a cómo se segrega o excluye o infantiliza o minoriza o lleva a lugares de también bastante de precariedad y de miseria a las personas mayores. Me parece que es necesario hablarlo hoy en día, sobre todo en el contexto social en que estamos. Y para aquello empecé a realizar un trabajo hace 3 años aprox con 4 personas mayores de la comuna de La Granja, y ahí estoy trabajando muy felizmente en un centro cultural que se llama Espacio Mata, de la comuna de La Granja, con un equipo maravilloso que me dan completamente como esta libertad de poder crear. Ajá. Y tengo una noticia muy buena porque el 16 de julio de este año se va a estrenar esa obra en el Teatro Sidarte, en la sala principal, que es un teatro muy emblemático también porque es el teatro del Sindicato de Actores, ¿no? Por lo tanto cobra una relevancia enorme a la hora de poder como abrir espacio en este caso para hablar sobre una temática que en todo este tiempo no se ha sentido bastante marginada. Sin duda. Así que ahora se viene ese trabajo. Me voy, por ejemplo, mañana a Teno, a la casa de una de ellas, de Mila. Mila es una de las protagonistas, ¿no? Como de esta obra, junto con 2 personas mayores y una cuarta persona mayor que tiene 87 años, que se llama Corsita. Córcega es su nombre, le decimos Corsita de cariño, y ella es un personaje omnipresente, donde me sacó un poco de roncha ponerla omnipresente porque quería estar en el escenario ella y todo, pero logramos finalmente hacer un personaje maravilloso a través de una voz en off, ¿no? Que va circulando durante toda la obra, que es su voz, porque también durante el proceso Corsita ha tenido que también tener la precaución en meses determinados del año de poder quizás no ir a ensayo o qué sé yo, por quizás un lugar para poder proteger su salud, De autocuidado, de autocuidado, ¿no? En el fondo, que es su decisión y es totalmente comprensible y todo, por lo tanto generamos este personaje omnipresente así. Carlos, y en ese sentido, ¿qué significa la repetición para ti? Estoy pensando en el teatro. Sí, la repetición, bueno, la verdad es que nosotros siempre hablamos de que no hay repetición tan exacta, ¿no? O sea, que siempre hay algo nuevo, que si bien es cierto uno puede entender que cada función es una repetición de la misma obra, sin embargo, nosotros los actores o quienes trabajamos en esto, siempre decimos que cuando ocurren las repeticiones cuando está muerto. Un poco... Como en conserva. Claro, como que hay algo no vivo.
Hay algo no vivo. Claro, porque lo vivo siempre es algo nuevo, Ujú. no algo que te, que te hace vivir los presentes, por lo tanto no termina siendo una repetición, ¿no? Es algo diferente. Ujú. Eh, Creo que la repetición... La repetición de coreografía, no solo en el teatro, no solo también en en el la teatro. vida. A mí me parece que generar, si uno lo piensa como un hábito en relación a un orden, a una estructura sistemática, ¿no? Puede ser muy positivo, ya que a uno le puede generar una estabilidad, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, creo que también hay una belleza en la repetición cuando se llega a encontrar como una exactitud, ¿no? Como una depuración. Como la técnica. Como la así bien técnica. depurada. Sí, sí, por cierto. O sea, eso es maravilloso cuando uno lo encuentra. Sí, claro. Sí. La repetición. En cuanto que se llama, cuando uno ensaya, uno desde afuera, ¿no? Como director, uno les dice que tienen que repetir, ¿no? Ya, repitan. Y el actor, oh, es que lata. De nuevo. No, repitan. Y uno puede repetir 10 veces, 20 veces, no la misma escena, y el actor, oh, qué lata. Y claro, porque agota. Pero yo siempre digo que ensayo en francés se dice répétition. Perfecto. ¿No? Ensayar para los franceses es repetir. Ajá. Por lo tanto, es el arte también de cierta manera del oficio de repetir. Para que tome una depuración, ¿no? Para que el cuerpo entre en el personaje, sí, para que la coreografía se... Exacto. Se y a veces como... a través de justamente de la repetición sale que es cansadora, que es agotadora, desde ese vacío salen las iluminaciones a veces. De tanto repetir. Sí. De la nada. Es interesante la articulación de la repetición y el vacío. Sí. Sí, es muy interesante y hay un lugar bien por explorar. Sí. ¿Y la locura? Esa que tú mencionas de pronto, así como... Sí. Como la palabra que aparece en medio del discurso. Yo no sé, es que la locura, qué concepto. Pero abuelo pájaro, yo creo que es necesaria. Desde el punto de vista en que la locura, así como yo la entiendo, es un lugar en donde, o un comportamiento, o un pensar que sale de lo común, ¿no? Como o de la masa, ¿no? Como de la curva normal. De la curva normal, claro. Claro, como que sale un poco de eso, entonces lo consideramos muy diferente, por lo tanto, es como medio chiflado, ¿no? Como aquí está rayando la papa. De esta cosa bien normalizada, ¿no? ¿No es cierto? Esto, sobre todo ahora que estamos hablando harto de cuándo se normalizan las cosas y del daño que puede ser cuando se normalizan, ¿no? Cuando se habla de normalidad, volvamos a la normalidad. Eso es como a ver qué es normalidad primero que todo, cuánto uno ahí llega como a sobrepasar, a violentar también a un otro que no siente que es normal, ¿no? Cuando hablamos de heteronormado, ¿no es cierto? Ahora que yo trabajo con personas mayores, por ejemplo, esto del adultocentrismo, ¿no? Como que todo es normal, ¿no es cierto? Cuando se mueven las piezas dentro de este tejemaneje, pero si miramos a las personas mayores de diferentes formas, ya está mal. No es normal que ellos piensen en sexualidad. No es normal que... Por favor. No, estas estructuras sociales... Terrible.
Y entonces la locura yo la veo así muy necesaria. La locura es como salirse de la norma, como Salirse de la norma. salirse Sí, de la norma. sí, la locura. O salirse del surco, ¿no? Como... Claro. Y te lleva espacios también de reflexión, de poder conectarse como con uno mismo y también con el entorno. Porque probablemente te lleva a nuevas miradas que no están normadas, Ajá. no están como reglamentadas, son tus miradas. Tus miradas. Y eso está muy bueno. ¿Cierto? Sí. Mientras, por cierto, uno no haga daño tampoco a un tercero, está bien, perfectamente bien. ¿Y el amor? Tremendo tema. Tremendo. Sí, tremendo tema. El amor. Yo hice un curso de hace como unos 5 o 6 años atrás en una escuela que se llama Roberto Matus. Curso como de actuación para cámara. Actuación para cámara. Actuación para cámara, sí. Y Roberto, quien también es el profesor, ¿no? de estos cursos, o uno de los profesores de estos cursos, nunca voy a olvidar que me dijo, él entraba en un lugar que le hacía mucho sentido, que a mí también me hace mucho sentido, por cierto, que es partir estas clases de actuación para cámara, donde sabemos que el ojo, el lente de la cámara, captura todo, hasta la mentira, ¿no? Porque es un ojo muy desarrollado, es superior al ojo humano. Por lo tanto, hasta el más mínimo detalle lo capta. Por lo tanto, uno tiene que intentar siempre llegar a esos lugares de mucha comodidad, tranquilidad, o comodidad desde la intranquilidad o incomodidad que uno quiera representar, pero hacerlo en forma natural, orgánica. En el fondo es eso. Y él partía dentro de esta premisa, como estas clases, tratando de hacer ejercicios en donde nosotros podamos también reconocernos, ¿no? Esto de meterse dentro de nosotros mismos y poder ir reconociendo algunos aspectos. Me acuerdo que uno de los ejercicios fue como describir tu pieza, tu dormitorio, describirlo. Entonces uno iba y decía, aquí está mi cama, tiene una almohada un poco dura, de este porte, hay una frazada de tal y tal característica, con tal color, aquí a este lado. La idea era detallar para que todos los demás pudiéramos realmente entrar en ese espacio y ubicarlo. Bueno, cuento corto, tratando de no hacer la media introducción, es que él iba, en el fondo, de los relatos que nosotros íbamos teniendo, iba sacando algunas miradas, apreciaciones que él tenía de cada uno. Okay. Por ahí, no sé cómo llegó a este nexo del amor, pero me dijo, le iba diciendo a cada uno como el talón de Aquiles, ¿no? La fragilidad. La fragilidad, claro. Ya. Y de pronto me dice, ¿y tu talón de Aquiles? Tu fragilidad, ¿no? Es el amor. Oh, tremendo, que el amor es ese que me están diciendo, el amor. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo en medio? Claro, como que te digan el amor es inmenso. No lo supe bien leer en ese entonces y ahora con el tiempo sí ha sido un tema para mí donde siempre trato de ir revisándolo. Y lo que te puedo decir con respecto al amor es un lugar difícil, complejo, de mucho miedo a poder sentir amor y de entregar amor. Por lo tanto, un lugar, claro, que me da pena, porque qué más lindo que el amor. Yo lo he experimentado, yo he sentido mi amor. Y siento que también me han amado. Y es hermoso. Y que cobra total significancia a la hora de qué significa la vida también, ¿no? Entonces el hecho de tener temor, como a poder amar, claro, miedo, a que te amen, amar, y que tiene mucho que ver también como con que este amor se vaya, el desamor.
de comprenderlo, la pérdida, el abandono. Uy, el abandono, ¿para qué decirte? Pues Ahí yo pienso en la hebra nostálgica de tu padre. claro, tiene mucho que ver. Ah. Ahí hay un lugar que es directo, totalmente directo. Entonces, a mí cada día me confronto más. Eso es. Cada día, hace ya un tiempo, se me metió en la cabeza que la vida hay que vivirla con riesgo. Que la vida hay que... Y amar es un riesgo. Y amar también es parte de un riesgo. Sí. Sin duda. Sí. Es salir también de ese lugar que uno conoce, que quizás está, entre comillas, confortable. O no también, claro, pero también pasa a ser un lugar conocido, exacto. Como la prisión. Exacto, como la prisión. Ajá. Entonces, la vida hay que vivirla con riesgo y vivirla concho y tratar de experimentar y tirarse a la piscina y no digo que esto es como una frase, o sea, como que algo que es resuelto, que yo ya por decirlo está listo. No, o sea, a la hora de ponerlo en práctica es súper complejo. Así que, y todos los días me pego costalazos y me doy cuenta de mis mecanismos de defensa, de mis boicots, de un sinfín de cosas a la hora de tener una relación, por ejemplo. Pero me parece que cuando inmediatamente entro en estos lugares de asumir esta realidad y de expresar esa realidad para que los demás conozcan, creo que es un camino en donde confronto el temor y el miedo y me siento más libre. Sí. Asumiendo también esa condición, pues, claro. Sí, pero el amor. Es el amor. Oye, pero y el amor con uno mismo, ¿eh? Qué lindo. O sea, por ejemplo, cuando uno vuelve a ser niño y a despojar la cabeza y a conectarse con esos lugares sin temor, sino que sentirse protegido, en confianza y de esos lugares no evaluativos, ¿no? Censuradores, porque si es tan maravilloso, eso es amor consigo mismo, con uno mismo, porque uno se está mostrando como es, feliz, en plenitud, en completa libertad. O sea, el amor y la libertad están Sí, súper totalmente de la mano, pero ya sí, sí, vamos caminando juntos. Ajá, sí. Igual me atrevo a preguntar que el miedo al amor sería el miedo ¿a qué? ¿Al abandono? El miedo al amor. Sí, como en un principio podría decir al abandono, pero también algo... Es como... Mira, no, quizás ahora la marcha, si lo pienso bien, también puede ser como a algo maravilloso que se acaba. A una entrega, a una libertad quizás, a experimentar la libertad que se acaba. Y que has arrojado a la nostalgia o a la pérdida Claro. o a la melancolía. Claro. Claro, eso puede ser. Es como hablando como del vientre, ¿no? Como este lugar tan confortable. Como la matriz. La matriz, ¿no? Que esa matriz está y de pronto ya no está. Ya no está más. Claro. Nunca más. Nunca más. Sí. En teatro, bueno, ahora tratando de trabajar este nuevo proyecto, uno indaga un poco en lo siniestro, ¿no? Sí. Y lo siniestro está explicado un poquito como en que lo cercano en algún momento se vuelve lejano. Entonces lo conocido, ¿no? La matriz, lo pleno,
lo confortable, lo libre, en algún momento eso se pierde y se desconoce. Se invisibiliza, como en lo cotidiano. Visibiliza. Entonces, eso ya es siniestro. Sí. Es como, ¿por qué? Si lo tenía, estaba ahí y ahora no está. ¿Qué pasó? ¿No? Tan cercano y de ¡pah! Tan cercano que dejé de verlo, algo así, ¿no? Claro. Y de pronto ya no estuvo más. Ya no estuvo más, claro. Siniestro. Sí. Claro, porque se vuelve inexplicable. ¿No? Irracional, pues. O sea, ahí uno se mete en la cabeza y empieza a buscar millones de explicaciones, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué ya no? ¿Por qué esto se terminó? ¿Por qué? Porque si antes me amaban, ahora no, o yo amaba y ya no. ¿Por qué, no? Ahí aparece la culpa. Aparecen como lugares de respuesta, claro. Sí, pues. ¿Qué hice yo? mal? Claro, ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Sí, pues. Sí. Aparece la culpa. Un flagelo, ¿viste? La culpa. Mal, nos castró la culpa. La culpa. Sí. Sí, pensaba a propósito de la invisibilidad, pensaba en este trabajo con las personas mayores, que también se van como invisibilizando y formando parte como de una masa indiferenciada en el mundo social, ¿no? Que dejan de verse. Sí, es muy fuerte eso. ¿Cierto? Muy fuerte porque se generan guetos, ¿no? Es que grupos excluidos que yo no logro entender. Me duele con profundidad que nuestra sociedad le cueste ver cómo entramos en un sistema de clasificación, ¿no? Los viejos para acá, los niños para acá, ¿no? Los inmigrantes para allá. No sé, condición sexual determinada para acá. No, bien clasificado. Todos clasificados. ¿Y qué hemos hecho que no podamos romper eso, ¿no? Como y sentirnos todo parte de un todo. Pertenecientes a un todo, no sé. A la misma humanidad, así como... A la misma humanidad, quizás, claro. Un todo, me acuerdo que una vez un amigo tengo que le gusta reflexionar, Rodrigo Bazar, le gusta reflexionar a él y todo. Este amigo me dice, pero un todo, así, no, ¿qué es un todo? ¿No? Como que esta cosa bien... Pero va relacionado como a esta esencia humana, pues, de reconocernos, ¿no? No sé, quizás tenemos esa facultad los seres humanos. El miedo. El miedo, claro. ¿Y la muerte? Y la muerte, creo que hoy en día la estoy sintiendo a concho, como el significado, como nunca. Sí, con algunos grados de temor. Estoy como más temeroso en algunos aspectos, como que siento que, no sé, estoy conduciendo el auto y como que en algún momento me pueden chocar, o algo puede pasar, como que debo, no sé, estoy más cuidadoso en eso, pero es porque también hace algún tiempo empecé a dimensionar más lo que significa, a tomar más conciencia en relación a lo que significa la muerte, o por lo menos para mí lo que significa la muerte. Y por cierto, cuando entré a poder como reflexionar en torno a la muerte, es que empecé a dimensionar la vida, ¿no? ¿Qué significa la vida? Y pareciera ser que esta frase única que nos dicen que lo único que sabemos es que existe la vida y la muerte, pero no hay nada más que se sepa, digamos, como en términos concretos, se vive y se muere. Es verdad, como que lo siento muy así, como que por lo menos términos como de
de carne, ¿hay algo que muere? Me gusta pensar que hay una vida que después continúa, ¿no? Un alma, algo que surge, que trasciende, que trasciende y todo. Pero la muerte, claro, ahora está mucho más presente, como al dimensionar más la vida, que minuto a minuto hay una vida que va pasando, ¿no? Y que nos podemos ir acercando más también a este lugar de muerte. Ajá. A propósito de la precariedad, ¿no? Como la precariedad de la vida, de trabajar con los adultos mayores, que ellos como... Sí, ahí tengo una conexión en eso, sí, no es por nada que yo trabajo con personas mayores. Claro, o sea, entonces que yo ahora encuentro un sentido de pertenencia en las personas mayores impresionante y tiene algo que ver con eso. Saber que ellos etariamente, ¿no? Ya tienen una especie de recorrido, trayectoria y que probablemente visualizan esta muerte de diferentes formas, no sé si más cercana o no, pero lo que me ha tocado por lo menos cuando he trabajado con personas mayores es que la mayoría se siente más desinhibida, sin tanto temor, como sintiendo como que... y sale de ellas, ¿no? Como de estas frases como... sí, ya para qué, si ya me queda poco, ¿no? Como que me queda poco de vida, o qué sé yo, ya sé. Entonces hay que aprovechar la vida, o qué sé yo. Por lo tanto, hay una conciencia, puede ser mayor en ellos, sobre esto, sobre la muerte. Sobre la muerte. Y sobre la vida también. Sí. Me acuerdo que Corsita, ¿no? Que esta persona mayor, que ahora tiene 88 años, Lucia, ella, impresionante, una señora increíble, me dijo, los seres humanos deberíamos vivir hasta los 500 años. Porque yo recién, me decía ella, ¿no? Yo recién a los 80 supe cómo debía vivir la vida. Encontré maravilloso. Súper. Claro. Qué suerte que lo logró. Muchos no lo logran. No, claro. Al menos va a morir habiendo vivido. Sí, pues. Sí, pues al menos sí, pues. ¿Cierto? Cierto, sí, pues, es verdad. Sí. Carlos, hemos llegado y transitado hasta el fin de nuestra entrevista. No te puedo creer. Sí. Así de rápido fue todo. Así de rápido fue todo, como la vida. Como la vida, claro. Sí. Uy, se me pasó volando, te quiero agradecer, me sentí muy pleno conversando contigo, que ganas de que sean así las entrevistas. Ajá. No, como porque a veces uno ve, o yo me he sentido tan pauteado, ¿no es cierto? A veces como seguir un orden de las cosas y por ende uno responde en torno a los tiempos y a las presiones y qué sé yo, cuando a veces uno agradece tanto la honestidad y me sentí yo ahora muy honesto. Bien. Por lo tanto creo que se debe mucho como al formato, ¿no? A cómo uno viaja en la conversación. Es como recibo todas las flores, gracias. Carlos, yo quiero decirte que me quedo con las resonancias del amor, la libertad, la vida y la muerte, como elementos que quedan como en una coreografía bien repetitiva de la técnica sobre el escenario. Así que muchas gracias. Feliz de haber tenido esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti.